andaba es la muy rápido. junta de la Fundación Juanfe, las Ok. madres solteras. Gabriel, como el nombre lo indica, pues la idea es que vayamos a jugar ajedrez, solo que vas a tener solo una ficha. Esa pregunta se la hacen a uno eventualmente. Si solo pudieras salvar una cosa de estas, ¿cuál salvarías? El caballo negro. Caballo negro. Bueno, yo me voy a ir entonces con la torre blanca. La idea es que Ok, interactuemos. Bienvenido en tablas. gracias. Sí, sucede que los peones, me he dado cuenta que no son los que más se usan en el programa, siendo los que más se usan en el juego. Pero el caballo es una figura que es muy apetecida. Yo no sé si es porque se mueve extraño. Y ahora que lo pienso, los que escogen el caballo tienen más que ver con las artes plásticas. Bueno, no sé, estoy aquí como divagando. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, yo también pensé que el caballo, porque se mueve, como diría mi mamá, se mueve rarito. Se mueve rarito. Empecemos por ahí. Yo tengo esta imagen, es como una imagen dual. Y yo quiero comenzar hablando de la imagen que está al lado izquierdo. Ahí estás haciendo, yo creo que lo que más disfrutas dentro de muchas cosas y es crear, hacer arte. Estás con Esteban, ¿no? Sí, Esteban. ¿Y estás haciendo qué trabajo en ese? Estaba haciendo un cuadro sobre la deforestación y el daño, digamos, del medio ambiente, donde está Dios arriba, como patrullando, vigilando su creación y llorando, caminito de lágrimas, que atraviesan los árboles que ya no están, que ya están en el cielo, o sea, que ya no existen, y abajo las montañas donde vivimos nosotros en un panorama desolado. Ya. Eso me lleva a pensar una cosa que es muy interesante y es que estás hablando de los árboles como si fueran otro ser, como otro parecido a nosotros. Sí, yo genuinamente creo que los árboles tienen derechos como tenemos nosotros, Claro. que nos educaron pensando que desde la Biblia que la creación está para que el hombre la explote. Pero yo soy más evolucionista y creo que nosotros somos simplemente Uno más de esa cadena. uno más de esa cadena que apareció a las 11:59 en el día de la Tierra que lleva hasta ahora, pues en las 24 horas, si fuéramos a hablar de 4.600 millones de años. Bueno, eso va a guiar mucho esta conversación, pero te quise traer a una amiga que sé que quisiste mucho y que algo tiene que ver. Cuando yo veo tu trabajo no puedo evitar pensar en ella, y es Ethel. esta señora Ethel Gilmore. ¿Cuándo comenzó esa chispa por las artes plásticas, por la pintura, por el dibujo, por la escultura? ¿Cómo comenzaste ese camino de exploración simbólica de las artes, Gabriel? Yo creo que comenzó desde siempre, ahorita específico que siempre, pero el tema de Ethel fue muy interesante porque yo conocí la obra de Ethel en una exposición de Dafit Sí. y me pareció absolutamente hermosa por su inocencia y por su profundidad y por su capacidad de transmitir emociones. Y quise conocerla. Y fui, la busqué y entré a clases de pintura con ella. Entonces iba los sábados. Y me acuerdo que llevé a mi esposa, a Claudia, al apartamento de Ethel. Y llevé unas obras ya terminadas. Y Ethel le dijo a Claudia: pobrecita, vas a sufrir toda la vida. Estás casada con un artista, pobrecita tú. Entonces, volviendo, pues realmente mi primera obra, pues, o algo que yo relaciono con la creación, es un cuaderno cuando yo tenía 5 años, Sí. de cuando estaba en kinder, que de hecho me imagino que por dirección del colegio lo empastó mi mamá, se llama Mi primer libro. Y después de eso empecé a pintar y eran unos dibujos muy pesados para un niño de 9 años o de 10 años, pues era una masacre o era
pues, una gente peleando, o era sobre el amor y cómo el hombre pierde la cabeza con el amor, unas cosas muy que yo hoy las veo y Poco dramática, muy ¿no? locas, pues para un niño de esa edad que realmente yo pues no puedo decir que yo estaba traumatizado, porque yo fui un niño con una infancia normal. Pero digamos muy reflexivo. Ya. Y trabajé hasta los 16 años, ahí entré a estudiar otra carrera, digamos que el arte se quedó en pausa hasta los 32 años. Ok. Cuando un día le dije a mi esposa en la luna de miel, le dije, yo voy a ser un artista importante porque quiero también contribuir al mundo del arte, y me dijo, ¿para cuándo lo vas a dejar? Sí. Y tenés razón, y llegué del viaje, de la luna de miel, y había un caballete esperando en mi casa, que compró mi suegra, y tomé la decisión de trabajar todos los días, aunque fuera un minuto, para Sí. cumplir ese sueño. Y lo has hecho desde entonces, Sí. me consta. Sí, realmente sí. Los horarios de pintura son dispares en tu trabajo, pero por lo general son nocturnos, ¿no? Los horarios son nocturnos, yo trabajo pues como todos los seres humanos trabajamos, digamos de 8 a 5, de 8 a 6. Sí. Llego a la casa a las 6:30, estoy con los hijos y con mi esposa hasta las 9, a las 9 nos acostamos. Y un buen día es cuando yo me despierto a las 12 de la noche Sí. y trabajo hasta las 4. Hasta Pues las leo, 4. trabajo, pinto. Y me Pero vuelvo a acostar a las 4. la casa es muy importante y los referentes empiezan a ser como claramente fundamentales. Este es otro artista que sé que tienes siempre en mente, es amigo personal tuyo, y escogí esta foto porque me habla precisamente como de ese antagonismo que todo el tiempo vivimos en este país, que es el país del Sagrado Corazón o del Niño Jesús. Y es cómo ir y volver de la pasividad al enfrentamiento de la violencia, cómo saltar como ese caballo de la torre para encontrar un nuevo espacio. Pero mencionaste una cosa muy linda y es la casa. La casa es como algo muy importante en tu trabajo, y lo digo es porque los procesos siempre están inmiscuidos tus hijos, tu esposa, como que no fuera un asunto solo de Gabriel Mesa Nichols, sino que también fuera un asunto de la familia y, si se quiere, un asunto de todos. El proceso creativo, Sí. ¿cómo funciona ahí? Así quisiera pensarlo yo. Yo quisiera pensar que realmente, digamos, es un proceso que depende de la generosidad de mi familia, porque de alguna manera yo pues les estoy a veces quitando sueño pues, o tiempo o haciendo ruido, y ellos me permiten digamos, esa vida alterna. Ya. Y de hecho el estudio está en el centro de la casa y normalmente pues, digamos, transcurre sin ningún tipo de interrupción de su actividad normal de sueño. Ya, ya. Pero por ejemplo una vez sí pinté unos cuadros de 2 metros por 1 metro con pintura de carretera. Entonces el olor se impregnó por toda Entonces se parte. despertó mi esposa diciendo, amor, está prendido el gas. Y dije, no, es un cuadrito que estoy pintando aquí, ya lo saco para afuera. Bueno, vamos a ir a unos mensajes, Gabriel, y cuando vengamos, o cuando regresemos mejor, vamos a dar un paseo por tu casa, de la mano de tu voz. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Bueno, Gabriel, estamos haciendo como una visita a tu casa aquí, con los medios que nos permite la imagen en movimiento. ¿Cómo está distribuido este espacio? ¿Qué hay ahí? Sí, mi casa funciona como un espacio, yo creo que acogedor. Yo creo que mis hijos siempre se van a acordar de la casa como un espacio mágico, pues, de seguridad, de creación, Mi hijo Esteban, el que mencionaste, yo tengo 3 hijos, Pablo, Julián y Esteban, pero mi hijo Esteban hace tal vez un año le dijo a un amiguito, aquí solo hay una regla en esta casa, y es que no hay reglas. Sí. Entonces... Esteban es el menor. El menor, sí. Y realmente quisiera pensar que sí es una casa que no tiene reglas, pues que finalmente, pues, obviamente el sentido común nos dicta qué hacemos y qué no hacemos. ¿Cierto? Claro, claro. Ahí estamos bajando las escalas. Ahí estamos donde están las habitaciones, Sí. y vamos a bajar precisamente al estudio de pintura. Ahí es un par de obras, una de los indígenas del Cauca cuando
después, cuando sacaron los militares de la base militar. Sí, Esa, pues, y aquí ya entramos al estudio de pintura. ya. La casa la diseñaste teniendo en cuenta que este espacio sería como un espacio nuclear, de donde podía transitar, cambiar y conectar los distintos lugares, ¿no? De hecho, esa yo creo que fue idea de mi esposa, tener el estudio de pintura en el centro. Por eso es un espacio abierto que está permitido la entrada de todo el mundo. Como no vayan a entrar aquí no pueden tocar nada, sino que finalmente, pues, si mis hijos quieren entrar con los amigos, pues, si quieren hacer ahí, se pueden hacer ahí. Sí. La escritura y los juegos de la escritura. Hay pues, muchas formas de hablar de arte. A mí me gusta mucho decir que el arte es la comunicación del alma. Y esto es una forma muy especial de escritura que está muy ligada a tu proceso creativo. Son escrituras que las entiende básicamente quien las hace, quién hay detrás de eso y cómo llega ese personaje a mezclarse en el trabajo tuyo, Gabriel. De hecho, no sé si vos te acordás, esta gráfica tiene que ver con una gráfica que vos hiciste alguna vez en mi casa hace tal vez 4 años, en un cuaderno. ¿Sí te acordás? Yo sí me acuerdo, pero no la había... Sí. Está reelaborada y está yo creo que mejor perspectiva que la que hice yo. No sé, ¿Te ha servido? Sí. Pero la escritura viene de mi cuñado, de Juan Fernando, que es autista. Sí. Juan Fernando tiene 42 años y es un maestro de la vida, creo yo. Juan Fernando es un tipo feliz. Juan Fernando vive para hacer fiestas. Sí. Pues para organizar fiestas, por lo menos en su imaginación y paseos. Y hace listas de gente para invitar a fiestas. Sí. Y Juan llena un cuaderno en un momentico con este tipo de escrituras. Sí. Y esta escritura viene en parte, pues se relaciona con mi obra de la frustración muchas veces de no entender lo que pasa en el mundo. Te digo que no entiendo nada, porque uno ve la escritura, bueno, y dice, ¿qué querrá decir aquí? Pero uno ve que lee los nombres y lee lo que va escribiendo. Entonces, digamos, es una reflexión clara de lo perplejo que vivimos en este mundo de hoy, que no entendemos pues, lo que pasa en las elecciones, en la democracia, en la política, en, no sé qué, en la violencia, en la deforestación, en todo lo que pasa. Y que intentamos entender, pero creo que pues, finalmente por más que intentemos, pues, muchas veces vemos un solo pedacito de la foto. Ya. Es verdad, desde que llegaste sabes que me quitaste este marcador, pero la voy a poner acá. En un acto de sumisión. Pero bueno, si me dejas, voy a Tranquilo. poner aquí el número 5 porque quiero hablar de lo que acabaste de decir, de que no entiendo Solamente nada. va a ser una cosita muy simple. Ah, bueno. Dice, yo pensaba que la vida era así. Esto es la invitación a una de tus exposiciones que se presentó en la Universidad AFIT en el año 2015. Ya lo Qué veo. bueno. Es la primera marca. Sí. A los aborígenes de las cuevas hace Hace 15.000 años. 15, uy, hace mucho tiempo, ¿cierto? Yo pensé que la vida era así y hay otro título que dijiste hace un momento. No entiendo nada. No entiendo nada. Y está ligada como con esa forma de escribir, pero a lo mejor sea más fácil entender a Juan Fernando que las atrocidades mismas de los seres humanos. Sí. Y que en esa proyección también tu trabajo tiene mucho que ver. ¿De qué se nutre el trabajo, Gabriel? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo se junta esta mano con este caballo para cabalgar en una dirección que permita que el arte avance y que vos tengas alguna satisfacción de lo que estás viendo? Yo tuve una revelación hace poquito y es una palabra que te mencioné el otro día. La S creo que no soy capaz de hacerla al revés y la N. Bueno. Sí, te salió muy bien. Y porque yo también me decía a mí mismo, ¿yo para qué pinto? O sea, ¿yo para qué hago esto? Pues creo que indudablemente todos tenemos un tema de ego que es innegable. Pues, o sea, eso sería absurdo negarlo. Pero quisiera pensar que también es una manifestación, digamos, del dolor y de la frustración. Ya, ¿en qué sentido? Y cuando entendí hace poquito el significado de la palabra compasión en un taller, precisamente buscando que los sistemas de salud sean más compasivos, entendí con un experto en compasión que la compasión es ser capaz de entender el sufrimiento ajeno, que en eso se parece a la empatía, es decir, ponerse en los zapatos del otro, pero tomar una disposición hacia
la acción para aliviar el sufrimiento ajeno. Ok. Entonces, de alguna manera, yo siento que el arte mío busca, aunque tenga efecto o no, busca por lo menos tomar una actitud hacia aliviar el sufrimiento ajeno, por lo menos ponerlo sobre la mesa. Ya. Una obra que está haciendo, por ejemplo, sobre los falsos positivos, y digo, bueno, ¿y para qué eso? Y digo, pues porque no nos puede olvidar que existían los falsos positivos. Claro. Siento que era un grupo de muchachos que estaban en una esquina y se los llevaban y los mataban y los mostraban como simplemente para tener días de descanso, por ejemplo, los militares y medallas. Yo creo que eso no se nos puede olvidar. Sí, olvidar eso sería como olvidar que tenemos que comer, porque es una cosa atroz ese pasaje de la historia de Colombia. Yo veo que hay como una suerte de piedra roseta que puede permitir de alguna forma ver tu trabajo, y tiene que ver con la narración, el poder de contar historias, cosa que no es nueva en el arte colombiano. Los artistas colombianos por lo general cuentan historias sobre una tragedia que parece no tener fin. Y cuando a uno le dicen que se está acercando una posibilidad de paz, ciertamente somos como un poco desconfiados de esa idea. Vamos a ir a unos mensajes y vamos a volver como para hablar de la paz, de qué y con quién se hace esa paz, porque solo pensar que llega la posibilidad de volver al monte con el hacha que mis mayores me dejaron por herencia, ya me arrugó un poquito el alma, y yo sé que a vos también. Gabriel, hace poco tuve la oportunidad de acompañarte en un proceso, de ser el curador de una exposición que tiene por nombre algo que me parece muy lindo, y quiero que me contes un poco sobre ese nombre, Nuestra Tierra Ajena. ¿Cómo sale y qué hay detrás de esa idea de una tierra, nuestra tierra ajena? Pues tuve la oportunidad de exponer en Jericó. Jericó es un pueblo raro, digamos atípico, pues un pueblo de Antioquia donde va un sábado y hay un concierto de música clásica y está el teatro lleno y la gente no cabe. Eso pues me parece que es impensado, y me parece que han descubierto algo que todavía nosotros no entendemos. Entonces cuando me invitaron a exponer en Jericó me pareció pues una oportunidad muy bonita, pero además cuando dije, bueno, entonces que finalmente mi obra tiene como algunas temáticas pues sobre la violencia o los niños en conflicto, o sobre pues, la realidad nuestra de la vida, pero hay una que es la deforestación y el daño ambiental, y Jericó está enfrentando en este momento digamos, una presión importante por presión de una minera sudafricana de oro, pues la Ashanti, el nombre es algo pues, como Ashanti Gold, pues, Gold Company o Gold Mine. Sí. Y Jericó se está oponiendo a la minería, pero digamos el gobierno nacional ha dicho que Jericó no tiene derecho a oponerse a la minería porque su argumento fue el subsuelo es de Jericó, y el gobierno dice no, el subsuelo es de la nación. Finalmente el argumento debe ser distinto, el argumento debe ser el derecho al agua, claro, a la vida digna, al futuro, pues a lo que la población realmente necesita. Entonces el tema era muy simple, el tema era pues, la minería y la deforestación del medio ambiente. Y esa es, digamos, la exposición que está ahora en Jericó hasta el 1 de abril. Sí. Jericó es, además de tener un nombre bíblico, pues de ser el Jericó de judío o semita, es un pueblo bastante católico. Aquí vemos una panorámica de la exposición. La exposición, bueno, ahí no se ve bien, pero en la parte inferior hay un kilo en mi Dios, como se llama esa obra, que es un amasijo de niños Dios hasta que pesaran 1 kilo. ¿Cómo fue encontrarse con un ambiente como el ambiente de Jericó? ¿Cómo recibe la gente tu obra? Puede ser en Jericó o en general. Pues ha estado en la Tadeo en Bogotá, ha estado en distintas partes. Pues realmente la obra yo creo que invita a la reflexión. Pues finalmente, alguna vez cuando Alberto Sierra estuvo en mi casa, me dijo como, quiero que sepa que su obra no tiene nada feliz. Parece muy feliz, pero su obra no tiene nada feliz. Su obra es muy trágica. Y realmente uno mira y son, como decías ahorita, el poder de contar historias o intentar contar historias de una manera pues, pictórica. Ahora estoy haciendo un cuadro
que me ha tardado muchísimo tiempo porque es, digamos, doloroso y dispendioso, y es sobre la operación Margen Protector del 2014, cuando Israel bombardea pues, a Palestina repetidamente durante un mes. Y hay más de 500 niños muertos, digamos, en ese periodo. Y yo veo, esos dibujos son iguales a los que hacían tercero primaria. O sea, Claro. realmente son bastante parecidos. O sea, Bueno, Gabriel, ahí voy a hacer un paréntesis para romper como la linealidad de esta charla. Ahora dijiste que habías estudiado algo, no lo desarrollamos, llega el momento como de mostrar también. Vos en el día estás en una compañía que hoy por hoy es multilatina, aunque tiene el core acá, que es la IPS Sura, sos el gerente general de Sura, y esa profesión a la que de pronto no hicimos alusión es medicina, tú eres médico en medicina. Bueno, el invitado acá es el artista, no el médico, pero todo lo que nos estás contando, pues a mí personalmente me alivia mucho que una de las personas que está al frente de la salud en Colombia, que eres tú, tenga una conciencia tan clara sobre la manera como nos relacionamos con el otro y con ese otro que también puede ser árbol. ¿Cómo compaginar ese universo del médico con el universo de las artes? Sí, yo antes pensaba que no eran compatibles y pensaba que era un tema de elegir. De hecho, varias personas me dijeron que usted tiene que escoger qué quiere hacer. Y yo creo que finalmente uno es uno solo. Y uno es uno solo es como decir, voy a elegir si voy a ser padre de familia o voy a ser médico, ¿no? Porque vos sos médico y sos padre de familia. Claro. Aquí simplemente digamos que yo le saqué otra patica más, que es que decidí ser artista. Y ser artista en serio, pues decir, quiero realmente comprometerme con esto. Y yo creo que una se nutre de la otra. Yeah. De alguna manera, yo tengo que reconocer que ser artista me da unas licencias distintas. De hecho, en mi trabajo, como administrador de una compañía, como tú dices, parte de una multilatina, EPS Sura tiene una responsabilidad grande, pues tiene casi 8 millones de afiliados, y nuestra responsabilidad es cuidarlos bien, ¿cierto? Es garantizar que les damos el mayor bienestar posible desde lo que hacemos todos los días. Y eso me da cierta licencia porque no, es que como este es artista, claro, por eso ve el mundo así. Pero finalmente creo que eso nutre también ese mismo ambiente. ¿Hasta qué punto es incómodo ese perfil de artista ya? Porque tener conciencia de los abusos del mercado, por ejemplo, en un asunto como ha sucedido con la Ley 100, que es tan criticada y tan fuertemente tratada, debe ser algo también muy complejo, porque no es solo decir entre doctor o artista, sino también el artista cuando le habla al doctor, ¿de qué manera lo hace? Yo creo que, como todo en la vida, finalmente también es la tranquilidad que uno tenga y tener el corazón en el sitio correcto. Es decir, garantizar que hay rectitud de intención en lo que estamos haciendo y que queremos hacer lo mejor posible para hacer el mayor bien posible también. Y que finalmente con ese propósito que tenemos en la vida es que logramos ser felices. Porque si no tenemos una vida con un propósito, claro. Entonces yo creo que desafortunadamente, digamos, el sistema ha tenido muy mala prensa, tiene problemas serios importantes, pero yo creo que las cosas se pueden hacer bien. Y lo que busco hacer es inspirar y decir, oiga, esto sí se puede hacer distinto. Nosotros sí podemos poner a la persona en el centro. Sí puede ser lo más importante dentro de un sistema de salud. Eso es lo que intentamos hacer al interior de lo que yo hago todos los días en mi trabajo. Qué bonito terminar así, Gabriel, con eso que nos estás diciendo. Yo estoy muy contento de poder tener la oportunidad de hablar contigo distinto a lo cotidiano. Un placer. Bueno, que sigamos, hermano. ¿Cómo quedamos ahí entonces? Aquí quedamos en tablas. Tablas. Listo. Perfecto, muchas gracias.